Muy buenos días, niños y niñas de grado sexto. En la clase de física del día de hoy vamos a ver el concepto de distancia versus tiempo y vamos a aprender a graficar estos conceptos a través del plano cartesiano. Entonces, como siempre les recuerdo en todas nuestras clases, vamos a copiar lo que está en el video en nuestro cuaderno de física, iniciando con la fecha de hoy. Hoy es 27 de mayo del 2020 y como propósito tenemos realizar gráficos de distancia versus tiempo a través de ejercicios prácticos identificando el desplazamiento. Entonces recordemos unos conceptos. Recordemos el concepto de distancia. Decíamos que la distancia es la longitud expresada en metros, en kilómetros, en centímetros, en milímetros, etcétera. ¿Listos? Es la longitud total del recorrido del móvil. ¿Listos? ¿Qué quiere decir eso? Es el total de movimientos que realiza el móvil. Como segundo concepto tenemos el concepto de desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia de longitud, al igual que la distancia lo medimos en metros, kilómetros, centímetros, milímetros, etcétera. ¿Listos? Y esta diferencia de longitud se toma desde el punto final, es decir, donde terminó el recorrido del móvil, y el punto inicial, es decir, donde el móvil inició su recorrido. ¿Listos? Y por último, tenemos otro concepto que es el tiempo. Para este caso lo vamos a medir en segundos. ¿Listos? Segundos, acá tenemos la letra S que expresa segundos, en minutos y demás. ¿Listos? ¿Qué es el tiempo? Es la magnitud con la que nosotros podemos medir la duración de un acontecimiento. Entonces, vamos a ver cómo graficamos el tiempo. De ahora en adelante, en física, vamos a graficar el tiempo de la siguiente manera. Entonces, vamos a graficar una línea horizontal, ¿listos? Como la que tenemos acá, la voy a resaltar, permítanme un momento. Esta línea horizontal, ¿cierto? Luego vamos a realizar pequeñas líneas verticales equidistantes. ¿Qué quiere decir? Una a la misma distancia de la otra. ¿Listos? Y debajo de cada línea vamos a colocar los segundos, iniciando desde 0 segundos a la izquierda y aumentando los segundos hacia la derecha. 2, 3, 4, hasta donde nos pida el ejercicio. Y por último vamos a colocarle un nombre a esta recta. El nombre de esta recta va a ser T entre paréntesis S. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Tiempo expresado en segundos. Ahora vamos a ver cómo graficar la recta de distancia. Esta recta de distancia parte del mismo punto cero de la del tiempo, pero la vamos a graficar de manera vertical. ¿Listos? Es esta pequeña línea que tenemos acá. ¿Vale? Y al igual que en la gráfica, en la recta, perdón, de tiempo, vamos a graficar de manera horizontal, en este caso, líneas equidistantes, es decir, a la misma distancia una de la otra. ¿Listos? Y en su parte izquierda vamos a anotar los metros en los cuales se va a recorrer el móvil. ¿Listos? Iniciando con 0 y aumentando a medida que subimos por la gráfica. 6, 7, 8. ¿Listos? Y a esta recta la vamos a llamar X entre paréntesis M. Recordemos que X es distancia, ¿cierto? Entonces esa X quiere decir distancia expresada en metros. ¿Listos? Acá quiero aclarar que, por ejemplo, si el tiempo no lo fuéramos a expresar en segundos sino en minutos, entonces el tiempo quedaría igual, pero entre paréntesis colocáramos la letra M, ¿cierto? Que quiere decir tiempo expresado en minutos. Al igual acá, en caso dado que de pronto tuviéramos que expresar la distancia en kilómetros, entonces acá diría distancia expresada en kilómetros, es decir, entre paréntesis km. ¿Listos? Ya acá podemos ver que tenemos graficada nuestro plano cartesiano ubicando la recta de distancia y la recta del tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo.
Tenemos el siguiente ejemplo. Para nuestro ejemplo nos dice que una iguana de 3, kilogramos de peso corre hacia adelante y hacia atrás. Quiero que tengan muy claro esta palabra, hacia adelante, y esta palabra, hacia atrás. ¿Listos? En el suelo. Y nos piden que elaboremos la gráfica de distancia versus tiempo usando la siguiente información. El primer dato que nos dan es que la iguana inicia en 0 metros, ¿cierto? Y avanza hacia adelante 6 metros en 3 segundos. Como segundo paso, la iguana se mantiene en reposo por 2 segundos. Y por último, la iguana avanza hacia atrás 4 metros en 1 segundo. ¿Listos? Entonces vamos a graficar esto en nuestro plano cartesiano. Entonces, primero tenemos que ubicarnos en los puntos claves que nos da el enunciado. El enunciado nos dice que la iguana inicia en 0 metros. ¿Listos? Entonces nos vamos a ubicar sobre 0 metros, acá en el punto de 0 metros, permítanme un momento, en el punto de 0 metros, ¿cierto? Y nos dice que avance hacia adelante 6 metros. Entonces, sobre la recta de distancia, que es la que tengo acá en color naranja, nos vamos a mover 6 casillas hacia arriba. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de manera horizontal vamos a graficar una línea punteada. ¿Listos? Hasta donde ustedes quieran. Luego a eso nos dice el ejercicio que la iguana avanzó hacia adelante 6 metros en 3 segundos. Entonces, esta palabra de 3 segundos nos vamos a ubicar en 0, ¿cierto? Porque la iguana partió de 0. Y nos vamos a mover 3 casillas hacia la derecha, porque hacia la derecha aumentan los segundos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Y vamos a graficar una línea punteada de manera vertical hacia arriba. ¿Listos? En ese punto donde se une la línea punteada del tiempo con la línea punteada de la distancia, vamos a ubicar un pequeño puntico y vamos a unir desde donde inició la iguana, ¿listos? Hasta donde finalizó, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo, ¿listos? O a donde se intersecten las dos líneas punteadas que acabamos de desarrollar. Entonces ya tenemos el primer avance de la iguana. Como segunda medida, ¿qué nos dice? Como segunda medida nos dice que la iguana se mantiene en reposo por 2 segundos. ¿Qué quiere decir la palabra reposo? Quiere decir que la iguana no se desplazó en ningún momento o se quedó quieta, ¿cierto? Entonces, si nos vamos sobre la línea de desplazamiento, tenemos que, en este caso, la iguana estuvo en reposo todo este tiempo, ¿cierto? Acá debajo de esta línea tenemos una línea punteada también, ¿cierto? Porque tenemos que ahí mismo sobre el 6 metros, que es el desplazamiento que tuvo, tenemos que expandir un poco la línea. ¿Listos? ¿Hasta dónde? Hasta 5 segundos. ¿Por qué? Porque ella se mantuvo en reposo 2 segundos. ¿Listos? ¿Por qué no iniciamos desde cero? No iniciamos desde cero porque en ese momento, ¿listos? En el punto anterior, la iguana terminó en esta posición, 6 metros, con 3 segundos de tiempo. ¿Listos? Desde acá ustedes van a contar los 2 segundos que nos están pidiendo acá. Entonces van a sumarle a 3, 2 segundos. ¿Listos? Al igual que lo hacemos en matemáticas, en suma y resta de números enteros. Entonces en este caso, como hay que sumar, entonces nos movemos hacia la derecha, iniciando desde el punto a donde en el ítem anterior, en el enunciado anterior, habíamos terminado. Entonces nos movemos 2 casillas hacia la derecha, 1 y 2, ¿cierto? Y acá reflejamos nuestra línea punteada de manera vertical. Donde se intersecten ambas líneas, vamos a colocar el puntico, pero en este caso iniciamos desde acá, ¿cierto? Y finalizamos acá. Luego a eso desarrollamos esta pequeña línea. ¿Listos? Por último nos dice que la iguana avanza hacia atrás 4 metros en 1 segundo. Acá por eso les decía que había que tener muy en cuenta la palabra atrás y la palabra adelante. ¿Listos? En las gráficas de física
siempre que un móvil se desplace hacia adelante, la línea va a ir apuntando hacia el cielo, ¿listos? Como lo tenemos acá. Acá tenemos esta línea apuntando hacia el cielo, quiere decir que la iguana avanzó hacia adelante, ¿cierto? Acá tenemos una línea que es horizontal. Cuando la línea está horizontal quiere decir que el móvil, o en este caso la iguana, nunca se movió. Y cuando la línea está apuntando hacia abajo, quiere decir que el objeto o el móvil se desplazó hacia atrás. Entonces, teniendo claro eso, vamos a ver el ejercicio desde acá. Entonces nos dice que la iguana avanzó hacia atrás 4 metros. Entonces, ¿en dónde estábamos ubicados? En el último punto, en 6 metros, ¿cierto? Entonces, en este punto, ustedes van a avanzar 4 metros hacia atrás. Es decir, que desde este punto vamos a movernos acercándonos hacia el cero. ¿Listos? Recordemos que eso funciona tal cual en la recta numérica, pero de manera vertical, ¿cierto? Si es hacia atrás es negativo y si es adelante es positivo. Entonces, estando en 6, como la iguana avanza hacia atrás, pues desde 6 vamos a movernos 4 casillas hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. En ese punto vamos a proyectar una línea de manera horizontal, ¿cierto? A lo largo del 2 metros, ¿listos? Y nos dice que avanzó en un segundo. Entonces acá hay otro punto importante. En el punto anterior, la iguana había quedado en los 5 segundos, ¿cierto? Desde ahí vamos a arrancar nuevamente nuestro tercer movimiento de la iguana. Entonces, para este caso, como aumentó un segundo, entonces tenemos que movernos hacia la derecha. Recordemos que en este caso, hacia la derecha aumentan o son positivos, hacia la izquierda disminuyen o son negativos en el eje X o el eje de amarillo, ¿listos? Del tiempo. Y en el eje de la distancia, que es el anaranjado, hacia arriba aumenta o va hacia adelante y hacia abajo disminuye o va hacia atrás. Entonces, volviendo, como le tomó un segundo, entonces nos movemos una casilla hasta el segundo 6, ¿cierto? Y ahí proyectamos nuestra segunda línea. En la intersección entre esa línea vamos a ubicar un puntico, ¿listos? Y con el fin de la línea anterior vamos a ubicar otro punto y trazamos esta línea de color verde que tenemos acá. ¿Listos? Ya quedó graficada nuestro ejercicio comparando la distancia versus el tiempo del recorrido de la iguana. Entonces, ahora vamos a ver cómo hallar distancia y desplazamiento con respecto a un tiempo dado. En nuestro ejercicio nos están diciendo que calculemos la distancia y el desplazamiento al segundo 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Recordemos que la distancia es el recorrido total de la iguana, ¿cierto? Entonces, vamos a anotar la siguiente fórmula. De ahora en adelante, la distancia va a ser igual al valor absoluto del recorrido 1 más el valor absoluto del recorrido 2 más el valor absoluto del recorrido 3 más el valor absoluto de n recorridos. ¿Qué quiere decir n recorridos? Que si hay 6 recorridos, pues tenemos que sumar los 6 recorridos. Si hay 7 recorridos, tenemos que sumar los 7 recorridos y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, acá tenemos que distancia es igual al recorrido número 1 de la iguana. Acá podemos ver que la iguana inició en 0 y caminó 3 segundos hasta llegar a 6 metros, ¿cierto? O sea que ese es nuestro primer recorrido. Entonces, valor absoluto de de 6, perdón. El segundo recorrido, la iguana estaba en 6 metros y reposó 2 segundos, ¿sí? ¿Listos? Como reposó, recordemos que cuando la línea está horizontal es un reposo, es decir, que no hay movimiento o no hay desplazamiento. ¿Listos? En este caso, colocamos 0 metros porque no se movió en ese lapso de tiempo. Y por último,
tenemos que la iguana recorrió hacia atrás. Recordemos, es el concepto de recorrió hacia atrás. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto recorrió hacia atrás? Simplemente ubicándonos en el punto anterior, ¿cierto? Que es este. Estaba en 6 metros la iguana, ¿cierto? Y contamos el número de líneas que se desplazó hasta este punto. Entonces, contando acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la iguana recorrió menos 4 metros. ¿Por qué? Menos 4 metros porque se movió hacia atrás. Recordemos que en este punto la iguana se movió hacia atrás, ¿cierto? Entonces menos 4 metros. Entonces tenemos que la distancia es igual al valor absoluto de 6 metros más el valor absoluto de 0 metros más el valor absoluto de menos 4 metros. ¿Listos? Entonces, en matemáticas vimos que el valor absoluto era el mismo número, pero con signo positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de 6 es 6, el valor absoluto de 0 es 0 y el valor absoluto de menos 4 es 4 metros. Al sumar 6 más 0 más 10, tenemos como resultado 10 metros. ¿Listos? Eso quiere decir que la distancia total recorrida por la iguana fue de 10 metros. Ahora vamos a ver el ejemplo con el desplazamiento total. ¿Listos? Acá me permiten un momento, acá la línea va hasta acá. ¿Vale? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que el delta de desplazamiento o la variación en el desplazamiento es igual a la posición inicial, el valor absoluto, perdón, de la posición final menos el valor absoluto de la posición inicial. ¿Listos? Entonces, ¿cuál fue la posición final de la iguana? Entonces nos vamos al último puntico de la línea, ¿listos? La última línea, ubicamos un punto, ¿cierto? Y acá podemos darnos cuenta que en el segundo 6 la iguana estaba ubicada en 2 metros, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de la posición final es 2 metros, ¿cierto? Menos el valor absoluto de la posición inicial, y la posición inicial de la iguana en este caso era 0 metros en 0 segundos, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de 2 metros. ¿Listos? Vuelvo y les recuerdo, el valor absoluto de todo número es el mismo número, pero de manera positiva. Entonces el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de 0 es 0. Y al restar, 2 menos 0 es igual a 2. Eso quiere decir que el delta de desplazamiento o la variación del desplazamiento de nuestra iguana fue de 2 metros en 6 segundos. ¿Listos? Entonces, para que ustedes comprendan más el tema, vamos a expresar el movimiento de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Vamos a tumbar, perdón el término, vamos a tumbar la recta de desplazamiento, vamos a tumbarla como si la empujáramos hacia esta dirección. ¿Listos? Teniéndola de esta manera. Entonces podemos ubicar a la iguana. En nuestro ejemplo nos decía que la iguana iniciaba en 0 metros, ¿cierto? Y seguido a esto la iguana caminaba hacia adelante, es decir, hacia la derecha, en este caso 6 metros, ¿cierto? Luego, ¿qué pasaba ahí? La iguana giraba y caminaba otros 4 metros, pero hacia atrás, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos identificar posición inicial, que es igual a 0, y posición final, que es igual a 2 metros. ¿Listos? También podemos ver que la iguana caminó 6 metros hacia adelante y 4 metros hacia atrás. ¿Por qué lo expresamos como menos 4? Por el concepto de la palabra atrás. ¿Listo? Recordemos que cuando decimos atrás es negativo, adelante es positivo, sobre el nivel del mar es positivo, bajo el nivel del mar es negativo, sobre 0 es positivo, tantos grados bajo 0 es negativo, antes de Cristo es negativo, después de Cristo es positivo y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, como acá dijimos atrás,
lo expresamos a través de un número negativo. Entonces, recordando que el desplazamiento es la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final, como acá podemos ver, la iguana inició en 0 metros y finalizó en 2 metros. Por lo tanto, el delta de desplazamiento, ¿cierto?, es la diferencia entre el punto inicial, que es 2 metros, y el punto final que es 2 metros, perdón, y el punto inicial que es 0 metros. Por lo tanto, la variación en el desplazamiento es de 2 metros, ¿cierto?, que es la diferencia que hay entre el punto en donde inició y en donde terminó. Y el desplazamiento es el total del recorrido que realizó la iguana. Acá podemos ver que la iguana caminó hacia adelante 6 metros, ¿cierto? Luego ahí tuvo un reposo y después de eso recorrió 4 metros hacia atrás. Entonces, al sumar todo esto, tenemos 10 metros. ¿Listos? Acá antes teníamos un símbolo negativo, ¿cierto? Pero recordemos que la distancia la expresamos en valores absolutos. Por eso yo cancelé el negativo ahí. Entonces ya tenemos acá el resultado de desplazamiento y el resultado de distancia. Muchas gracias. Para la actividad del día de hoy van a realizar 2 ejercicios donde ustedes tienen que graficar distancia versus tiempo y hallar el desplazamiento y la distancia del móvil. ¿Listos? No siendo más, los dejo por la clase del día de hoy. Que tengan buen día. Gracias.